La tercera raza de churritas son las funciones radicales, que como su nombre indica, tenemos una raíz. Y ya te las voy presentando por aquí. Aquí las tienes. Fíjate, la más sencillita de todas, la patrona, f de x igual a raíz cuadrada de x. Pero también el índice podría ser impar. Aquí tienes f de x igual a la raíz cúbica de x. Míralas, ahí arriba tienes la primera, raíz de x. Y ahí debajo tienes la segunda, raíz cúbica de x. ¿Qué es lo que estás viendo? Pues que la primera de ellas, su dominio, no son todos los números reales, sino solamente el brazo positivo del eje x, incluyendo el 0. ¿Y por qué? Porque bien sabes que la raíz cuadrada solo se puede aplicar cuando el radicando, lo que hay debajo, es positivo o 0. Si la x vale 0, ok, raíz de 0 existe y es 0. Si la x vale 23, estupendo, la raíz de 23 existe, será fea, pero existe. Pero lo que no existe es la raíz de menos 1 o la raíz de menos 5. Con lo cual, el dominio de estas señoritas, aquí te lo voy indicando, si la raíz es de índice par, como la raíz cuadrada, pues habrá que ver dónde el radicando, que así es como se llama lo que hay aquí debajo, dónde el radicando es mayor o igual que 0. Mientras que si tenemos índice impar, no hay ningún problema. Como bien sabes, la raíz cúbica se puede sacar del 2, del menos 5, de cualquier número, del 0. Por lo tanto, si tenemos índice impar, el dominio serán todos los números reales. Aquí tienes un ejemplito digno de ser de examen. No es muy difícil, pero para ambientarnos, f de x igual a raíz cuadrada de un pepino, x cuadrado menos 1. Con lo cual, aquí te traigo también la foto y, como te decía antes, el juego consiste en que no nos darán la foto y nosotros, trasteando con este bichito, debemos ser capaces de trazarlo así, en grosso modo. Como te decía antes, el dominio serán el conjunto de números reales en el que el radicando sea mayor o igual que 0. Y parece ser que este radicando es mayor o igual que 0 del menos 1 hacia la izquierda y del 1 hacia la derecha. Mira, lo podemos tantear un poquito. ¿Qué sucede si, por ejemplo, la x valiese 0,2? 0,2. Te reto a que cojas la calculadora y hagas 0,2 al cuadrado y quítale 1. Vas a ver cómo te queda algo negativo. Y la raíz cuadrada de algo negativo no existe. Por eso parece ser que en este tramo que va desde el menos 1 hasta el 1, el radicando es negativo y por eso ahí no existe. Sin embargo, ¿qué sucede del 1 hacia la derecha y del menos 1 hacia la izquierda? Que ya el radicando empieza a ser positivo. Por ejemplo, 2. Si la x vale 2, 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 1 es 3. La raíz de 3, si la pinchas en la calcu, es fea, todo lo que tú quieras, pero existe. Y así sucesivamente con la x valiendo 4, 5. Y en esta zona también. Si la x, por ejemplo, vale menos 3, mira cómo funciona. Menos 3 al cuadrado es 9. Y 9 menos 1 es 8 y la raíz de 8 existe. Fea, pero existe. E incluso, por eso te he puesto estas dos bolitas azules, que justo en el 1 y justo en el menos 1 también existe esta señorita. Mira, 1. 1 al cuadrado es 1. Y 1 menos 1 es 0 y la raíz de 0 es 0. Cuando la x vale 1, la funcioncita vale 0, es decir, está clavada aquí en el eje x. Y lo mismo si la x vale menos 1. Por otro lado, ya no solo es que el dominio haya que detectarlo con cierto cuidadito, sino que también cuando nos abandona por los lados, presenta asíntotas oblicuas. Fíjate que hace un ratito te las citaba en las funciones racionales. Pues parece ser que esta función eternamente va subiendo hacia el cielo, pero apoyándose en esa recta oblicua, en esa asíntota oblicua, que nos la catapulta hacia el cielo, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, en los dos. Y bueno, pues un poquito de limitines, para que te ambientes en... Luego el siguiente vídeo será de límites, en cómo se utilizan y cómo se adaptan a esto. Por ejemplo, límite de esta señorita de f de x cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Es decir, nos vamos a acercar a la vertical del menos 1 viniendo por el lado izquierdo. Y si yo voy caminando sobre el eje x y tú vas subida a la función, tú tiendes a altura 0. Es 0. ¿Y si nos acercamos al menos 1 por la derecha? Límite de esta señorita cuando x tiende a menos 1, pero ahora por el lado positivo.
ves que si nos acercamos al -1 desde el lado positivo, no hay función, con lo cual esto se indica así: este límite no existe, ya que a la derecha del -1 la función no existe. Lo mismo podríamos decir sobre el 1. Solo tiene sentido acercarse a la vertical del 1 aproximándonos desde el lado derecho y nos quedaría límite de f de x cuando x tiende a 1 desde la derecha. Lo mismo, si nos acercamos al 1 desde la derecha, yo iré caminando sobre el eje x y tú siempre encima de mí sobre la función. Tú acabas a altura 0. Y acercarnos al 1 por la izquierda, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la zona izquierda, es ahora este el que no existe. Ya por último, decirte que si nos vamos a los infinitos, pues igual que pasaba en las funciones polinómicas, el límite de esta señorita cuando x tiende a infinito es infinito. Y el límite de esta señorita cuando x tiende a menos infinito es también infinito. Se nos va hacia el cielo. Luego, lógicamente, nos pueden enredar esto con otras expresiones y tal, pero ese es el ensayo que tenemos que hacer, ver cómo somos capaces de resolver estos límites, porque nos dan la vida de cómo llegar a representar la función. Y sí, esto pueden ser 3 puntacos en un examen. Vamos a por otra. Binnacle Project. Las siguientes son las funciones exponenciales, y son muy típicas, muy típicas. Aquí las tienes. Se llaman funciones exponenciales porque, como ves, la variable, la x, está en el exponente. La base no, la base es un número. Aquí tienes un 5 y aquí tienes el número e. Espero que ya lo conozcas y sea un buen compañero ya desde hace tiempo, porque el número e es el número más importante en matemáticas superiores. Es el número de Euler, y es ese 2,7182 puntos suspensivos. Aquí te traigo la patrona de las funciones exponenciales, la e elevado a x, que ahí la tienes. Mi consejo es que le hagas una fotito mental a esta señorita, porque luego vamos a necesitar reconocer rápidamente cómo es. Ves que es una funcioncita que es sencillita, e elevado a x. Y fíjate, ¿qué le sucede en primer lugar al dominio? El dominio son todos los números reales, no hay ningún valor prohibido. E elevado a x lo puedes calcular para e elevado a 5, e elevado a -2, e elevado a 0. Pínchale todos estos valores a la calculadora, verás que ninguno de ellos te da mat error. En segundo lugar, ¿por dónde deambula esta señorita? Pues si la x se viene hacia la derecha, si x tiende a infinito, la función se va hacia el cielo. Por eso aquí te he puesto esta anotación. El límite de esta funcioncita cuando x tiende a infinito es igual a infinito. Evidentemente estas anotaciones te las he hecho sobre la patrona, sobre la más sencillita, que es la e elevado a x. Luego si nos trastean los exponentes, ahí sí que hay que remangarse y ver qué pasa. Pero en principio, la patrona, la sencillita, si x tiende a infinito, la función se nos va hacia el cielo, hacia el más infinito. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando x tiende hacia menos infinito? Ves que la función aterriza a altura 0. Eso es lo que significa que el límite cuando x tiende a menos infinito sea igual a 0. Y es un aterrizaje desde arriba, por eso le he puesto la cuñita esta del 0 más. ¿Okay? Estas son las funciones exponenciales y mira, un ejemplo. Mira qué curiosa, es una función exponencial, pero ya nos están enredando el exponente. Ya e elevado a x no es lo que nos ponen, es e elevado a menos x. Esto va a provocar que cambien un poquito estos argumentos. A lo mejor cuando x tiende a infinito, ahora esta señorita ya no tiende a infinito. Habrá que adaptar estos argumentos a la nueva situación. Y de propina nos han puesto un pequeño polinomio delante, x menos 2. La existencia de estos forunculillos son lo que provoca que esta funcioncita pues no pase por el 0, 0, sino que se ha desplazado y que encima aparezca este pequeño lóbulo. Este máximo habrá que localizarlo gracias a esa nueva herramienta que te presentaré dentro de unas semanitas, las derivadas. No te preocupes que aquí lógicamente no vamos a hacer el estudio de esta función para poder llegar a trazar esto. Ya te lo he traído yo de cosecha propia, pero cuidado que a eso vamos, Vamos a tener que hacerle límites a este bicho, continuidad, derivadas, máximos, mínimos, para llegar a desembocar en este humilde boceto. ¿Qué podemos decir de este bocetito? Pues nada, en primer lugar, su dominio son todos los números reales. Te lo pongo por aquí. El dominio de esta señorita, el dominio de f de x, son x pertenecientes a todos los números reales. Y sí, no solamente porque se vea en la foto. Cuidado que este latiguito que se va hacia el fondo del mar
se hunde, pero eternamente se va abriendo, abriendo, abriendo. Es decir, alguien que camine por el eje X hacia atrás siempre verá función. Por eso su dominio son todos los números reales. En segundo lugar, un poquito de sus límites, para informar de cómo nos abandona este rabito que te estaba diciendo y este otro. Límite hacia el infinito y hacia el menos infinito. El límite de esta funcioncita, cuando x tiende a más infinito, es decir, nos vamos por la derecha, pues estás de acuerdo en que si nos vamos por la derecha, la función acaba aterrizando sobre el eje x. Por eso, este límite es un 0 y positivo. Claro, hay que utilizar técnicas para poder salir de este límite cuando lo hagamos sin ver la foto. Ahí te enseñaré la técnica del hospital, etc. Y por otro lado, límite de esta señorita cuando x tiende a menos infinito, es decir, nos vamos por el lado izquierdo. Pues como te decía, esta funcioncita eternamente se va hundiendo y eternamente abriéndose. El caso es que este límite vale también menos infinito. Igual a menos infinito. ¿Ves? Estas son las funciones exponenciales y como estás viendo vamos a tener que abrir un poco el cajón de las matemáticas, el baúl de los recuerdos, para traer viejas herramientas para charlar sobre el tema del dominio, límites, pero justo eso es lo que se hace en este temita. ¡Ole! Binnacle Project. Penúltima familia, las funciones logarítmicas. ¡Ay, pobrecitos los logaritmos, que nadie quiere bailar con ellos! Aquí las tienes. Son aquellas en las que naturalmente la x está cubierta por un logaritmo, ya sea el padre de los logaritmos, el logaritmo neperiano o logaritmo natural, o cualquier otra base. Aquí logaritmo en base 10, etc. Decirte que el hecho de que cambie la base no cambian las características de la función, cambia un poquito su esbeltura, pero en cuanto al dominio, en cuanto a los límites, etc., es el mismo argumento que vamos a ver ahora mismo. Por supuesto, luego el juego consiste en que nos enreden el argumento. Aquí tienes neperiano de tocotó, un pepinaco. En primer lugar, decirte, ¿dónde funcionan estas funciones, valga la redundancia? Pues donde el argumento sea mayor que 0. Y fíjate, mayor que 0, no mayor o igual que 0. Te reto a que cojas la calculadora y pínchale neperiano de 0. Vas a ver cómo peta. El neperiano de 0 o el logaritmo de 0 no existe. Por eso, prohibido que el argumento valga 0. De ahí solamente el mayor y ya está. Lógicamente tendremos que coger este tipo de argumentos y preguntarle a las mates, oye, argumento, ¿tú dónde eres mayor que 0? Y resolver una pequeñita inecuación y habremos dado con el dominio. También te presento un poquito de dos características sobre esta patrona, la neperiano de x. Aquí la tienes, ¿ves? Esta señorita, igual que antes te pedía con exponencial, también por fin hacen una foto mental, porque muchas veces aparece en el ámbito científico, tecnológico, un montón, y en el ámbito de ciencias sociales también. Y fíjate cómo funciona la señorita. Si x tiende a infinito, es decir, nos vamos hacia la derecha, mira cómo poco a poco levanta el vuelo. Esa ramita que estás viendo ahí no se estabiliza a ninguna altura, eternamente siempre va subiendo, despacito, pero va subiendo. Y luego también, fíjate que si nos acercamos al 0, solo tiene sentido acercarnos al 0 por la derecha, porque es donde existe. Y si nos acercamos al 0 por la derecha, fíjate cómo la función se hunde en el océano, de ahí que este límite sea menos infinito. Uno no nace sabiendo cómo son las funciones logarítmicas, aquí tienes a la patrona, con lo cual es momento de que ya vayas aprendiendo y meditando sobre estas cosillas. Y ya te digo, para que este vídeo no se te quede solamente como algo informativo, que se te olvide al cerrarlo, por fin vete apuntando esta colección de cositas, que has visto que aquí tengo la amabilidad de ir dejándote el néctar que necesitas llevarte. Vamos a ver una. Mira qué graciosa. Aquí tenemos logaritmo no de x, sino logaritmo de un pepino, con lo cual habrá que trastear con las herramientas que vamos a ver en este tema para poder llegar a obtener esta figurita. Parece ser que entre el 1 y el 2 no existe. Cuando le preguntemos a las mates, oye, ¿dónde x cuadrado menos 3x más 2? Esto sería lo que tendríamos que hacer para localizar el dominio. Y le preguntaremos a las matemáticas, oye, ¿dónde x cuadrado menos 3x más 2 es mayor que 0? Como te decía aquí, las mates nos contestarán desde el 2 hacia la derecha y desde el 1 hacia la izquierda. Y justo entre 1 y 2, prohibido que exista esta función porque parece ser que el hijito, el argumento, se vuelve negativo. Es más, ni siquiera en el 1 y ni siquiera en el 2
existen. Si una hormiga se pone aquí justo en el 1 y le preguntamos, hormiga, ¿estás viendo a la función? Ella nos dice, no, no la veo. Con lo cual, incluso justo en el 1 y en el 2 no existe esta funcioncita. Fíjate que se puede ver. Si x vale 1, 1 al cuadrado es 1, 3 por 1 es 3, 1 menos 3 es menos 2 y menos 2 más 2, 0. Neperiano de 0, mate error. Y lo mismo sucedería con el 2. Podríamos establecer un poquito esos límites también por ambientarnos. ¿Y qué límites le podríamos sacar a esta señorita? Pues mira, límite de f de x. Cuando x tiende a infinito, si x tiende a infinito, es decir, nos vamos por la derecha, esta funcioncita se nos va hacia el cielo, con lo cual es infinito. ¿Y si nos vamos al menos infinito? Es decir, nos vamos por la izquierda. Pues el límite de esta señorita, cuando x tiende a menos infinito, es decir, nos vamos caminando por la izquierda, se va también hacia el cielo, positivo, hacia el más infinito. Y en cuanto a un par de limitines en la zona intermedia, entre el 1 y el 2, nos vamos a acercar al 1, pero por el lado izquierdo, porque es por aquí donde hay vida. Si yo voy caminando sobre el eje X y tú vas sobre la función, fíjate cómo al acercarnos al 1 por la izquierda, la función se hunde en el fondo del mar. Eso se indicaría de esta manera. El límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, es igual a menos infinito. Menos infinito. Igual que antes pasaba con las radicales. El límite de esta señorita, cuando x tiende a 1 pero por la derecha, a 1 por la derecha, ves que no hay nada. Es decir, este límite no tiene sentido. No existe. Y lo mismo podemos hacer con el 2. En el 2 tiene sentido acercarnos por la derecha, pero no por la izquierda. Y esto se pondría así. Límite de f de x. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, acercándonos al 2 por la izquierda, no hay vida, no hay nada. No existe. Sin embargo, el que sí que existe es el acercarnos al 2 desde el lado derecho. Límite de f de x, cuando x tiende a 2 desde el lado derecho, y al acercarnos al 2 por la derecha, ves que nuestro bichito se hunde en el fondo del mar. Esto es menos infinito. Efectivamente, estos son los límites que nosotros deberemos ser capaces de sacarle a esta churrita y con esta información trazar lo que estás viendo aquí. Ese es el juego en el tema de análisis de funciones. ¡Ole! Binnacle Project. Y ya por último, a modo de curiosidad, te presento las funciones trigonométricas. Y digo a modo de curiosidad porque no se suele trabajar en bachillerato tanto con ellas. Es una lástima, pero solamente te las comento para que sepas que existen. Y si te encaminas por una carrera en la que se trabaje con ondas, sobre todo, por ejemplo, telecomunicaciones y tal, pues ahí sí que las tendremos a casco porro. Aquí las tienes. Las patronas, las más sencillitas. Seno de x, coseno de x y tangente de x. ¿Que nos la pudieran enredar? Pues sí, seno de un pepino, seno de x cuadrado más 1. ¿Qué es lo que te tienes que llevar? Pues mira, te las presento así un poquito. Ahí tienes en primer lugar la función seno de x. Fíjate que empieza en el 0, 0, ya que el seno de 0 es 0. Y que da una vuelta entera, un semiciclo por arriba, y se vuelve a atenuar, a apagar, cuando la x vale pi, y termina el ciclo de abajo cuando ya la x vale 2pi. Y a partir de ahí se repite enteramente porque son vueltas y vueltas y vueltas de circunferencia. Ahí debajo tienes la coseno. Fíjate que es igual que la de arriba, pero desplazada. Desplazada pi medios. Empieza en el 0, 1, ya que el coseno de 0 es 1. Y se nos apaga cuando la x vale pi medios, ya que el coseno de pi medios es 0. Y a partir de ahí lo seguimos trazando y lo mismo. Es como su señorita de arriba, pero desplazada. Y por último ahí tienes la tangente. La tangente, fíjate que plantea esa inmensa colección de asíntotas verticales, ya que, como bien sabes, la tangente de 90 de pi medios en radianes y la tangente de 3 pi medios, eso se nos va a los infinitos. De ahí toda esa retahíla de asíntotas que están surgiendo. Tenlas ahí un poquito presentes. Si tu profesor va a trastear mucho con ellas, pues le damos una vuelta, me escribes y, oye, Fer, hazme un vídeo sobre funciones trigonométricas a casco porro, pero no creo. Las que se llevan la palma son todas las anteriores.
Este viaje que te he pasado en este vídeo pretende ser solamente una intro para que te vayas familiarizando con estas señoritas. Si te has quedado un poquito con cómo pueden ser unas funciones polinómicas, cómo abren sus alas, que las funciones racionales, cuidado, que tienen asíntotas verticales, que las funciones exponenciales pues son como un avión despegando, que las funciones logarítmicas hay que tener cuidado donde su argumento es negativo. Eso es lo que te quiero que te lleves, porque ahora ya nos van a enredar un poquito el tema y tendremos que ser capaces de tener herramientas, argumentos, para poder llegar a dibujar una función. Esto es cálculo.